Ay, santo Dios. Bueno, damos gracias al Señor porque una vez más podemos compartir esa preciosa palabra que Él es mismo, el mismo Jesús de Nazaret. Yo quisiera que inclinemos la cabeza y decimos: Papá, te doy gracias por enviar a tu Hijo, porque hoy me vas a enseñar y estoy aprendiendo cada día más de cómo ser semejante al Hijo de Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio es las buenas nuevas, pero también es la persona del Señor Jesucristo. El Evangelio se trata de que el Señor Jesucristo se hizo hombre, o sea, el Hijo de Dios se hizo hombre, para que los hijos de los hombres, a través del Señor Jesucristo, pudiéramos ser hijos de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar de qué hizo el Señor Jesucristo. Y pues hay un texto en la palabra del Señor que nos habla acerca de que somos injertados. Entonces, un injerto como tal, tiene que pues haber una planta madre como tal, una planta que tenga unas raíces bien cimentadas, un tallo grueso, y pues él sufre una poda como tal para que esa poda pueda recibir algo que se llama una yema. Entonces, esta es la yema como tal, esta es la poda que se le hace al injerto. Pero entonces vamos a ver qué fue lo que pasó en la palabra de Dios y por qué podemos ser injertados en Cristo. Entonces, vamos a Isaías 53, verso 5. Dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por cuya llaga nosotros fuimos curados. Entonces, su llaga como tal es todo su cuerpo, porque algunos hablan únicamente de la llaga que se hizo acá con la lanza, pero la llaga fue todo su cuerpo, porque él estaba cumpliendo toda la ley para que nosotros pudiésemos ser injertados en él y pudiésemos recibir la salvación por medio de lo que él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, él en ese momento fue el árbol que fue cortado para que viniésemos nosotros como las yemas y nos injertáramos ahí en su muerte, en esa muerte, para que llevara él la naturaleza pecaminosa de nosotros, para que nosotros pudiésemos recibir la naturaleza divina de él. No sé, estamos siendo claros de que, o sea, antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y él llevó nuestra maldad en esa cruz del Calvario. Pero él no se iba a quedar ahí en esa cruz, porque él venció la muerte, él venció todo lo que no nos dejaba entrar directamente al Padre. Él lo llevó en esa cruz, para que cuando él fuese al infierno, o sea, el castigo de nuestra paz, el castigo de nuestro pecado fue sobre él. O sea, no, en esta mente tan finita no me cabe en la cabeza cómo tanta maldad fue sobre ese madero de la cruz, sobre su cuerpo. Entonces, nosotros siendo injertados ahí en ese árbol, ese injerto no tiene las raíces del pecado. O sea, él únicamente injertó una parte que es nuestro espíritu en él. Entonces nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces vamos de nuevo otra vez a
a Isaías 53, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, al momento de él abrir su cuerpo, entonces ahí derrama su vida, derrama su sangre como tal. Y en esa sangre, nosotros cuando somos injertados para cambiarnos de naturaleza, nos hace aceptos en el amado, en su Hijo, en el Hijo de Dios. Entonces, ya tenemos algo que es la identidad, que tenemos, que somos hijos de Dios, que podemos ser coherederos con Cristo. Y a esa identidad nos lleva a tener una salvación por medio del Señor Jesucristo. Esa identidad sabemos de que podemos entrar directamente ante el trono de la gracia. No es de un día, ya estamos ante el trono de la gracia todos los días. Y esto lo podemos hacer porque Él pagó un precio. Y un precio de sangre, un precio de la vida. Y Él fue al infierno. Entonces, pero Él no se quedó allí. Él resucitó. Y ahí es donde está todo el poder del evangelio que es para nosotros, porque también juntamente, si morimos con Cristo, también resucitamos con Él. Entonces hemos sido injertados para morir con Cristo, pero también para recibir la autoridad en el nombre de Jesús después de que Él resucita. Entonces nuestra naturaleza cambia, de la naturaleza pecaminosa a la naturaleza divina en la autoridad del nombre de Jesús. Ahora sí vamos a entrar en materia. Juan, capítulo 15. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ahora podemos entender un poquito más el porqué de la imagen. Toma, si otra diferente a esta, de frutos o algo así. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que seáis mis discípulos, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Entonces, esa ramita, bien, esta ramita, este injerto, si no está en una planta como tal, no puede tener ramas, no puede dar fruto por sí solo. Entonces, vemos aquí que estos somos nosotros. Este es el espíritu de nosotros. Si este espíritu no está en Cristo Jesús, no puede dar el fruto que es un fruto de abundancia, es un fruto en el Espíritu Santo, es un fruto que permanece. O sea, después de que nosotros empezamos a dar ese fruto, entonces nosotros empezamos a producir una semilla. Esa semilla es la palabra de Dios que podemos ir sembrando en otras personas, o sea, al mismo Jesús de Nazaret. Entonces, aquí vamos en este momento aquí, esto se llamaría un esqueje, pero en otros sitios se llama una yema. Entonces, esta yema no es una planta como tal, o sea, Dios no quiso injertarnos en Cristo tal y como éramos nosotros. Él injertó el Espíritu
un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y ese espíritu, ligado al espíritu del Señor Jesucristo, ligado en el cuerpo del Señor Jesucristo, empieza a producir un fruto. Entonces, ese fruto empieza a crecer y este tallo empieza a crecer, empieza a echar ramas, empieza a echar flores y luego empieza a dar fruto. Entonces, ¿cómo nosotros damos fruto? ¿Alguien me puede decir cómo podemos dar fruto? Exactamente. Entonces, el fruto en el Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Eso está en Gálatas. Ahorita lo vamos a repasar. Pero entonces viene algo que para nosotros es el sello del Espíritu Santo de Dios. Y cuando nosotros somos injertados en Cristo, entonces tenemos el sello del Espíritu Santo de Dios. O sea, somos de Él todo el tiempo. Amén. Entonces, el Salmo 1, del 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, él se presenta y dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Entonces, el Señor Jesucristo, Él se presentó como el agua de vida, como el pan de vida. Él se presentó como la vid verdadera. Entonces, Él se presenta como ese árbol junto a corrientes de aguas, que dio su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Entonces, nosotros estando injertados en Cristo, nuestra hoja no cae. Pero entonces muchas veces vamos a tener algo que ver con nuestra carnecita. Y la carnecita hace parte de este pedacito que empieza a echar unas hojas que son diferentes a este tallo. Entonces, esta carnecita muchas veces empieza a pensar diferente. Entonces, a esta vienen unas podas. Entonces, ahí es cuando el padre dice que las podas, dice en Juan, dice: yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Entonces, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Entonces, esa poda viene a ser por la palabra. La palabra de Dios en nosotros nos corrige, nos exhorta, nos edifica, a fin de que nos parezcamos más a el tronco y demos el mismo fruto que el tronco, o que el mismo Señor Jesucristo dio sobre la faz de la tierra. Entonces, ese fruto es la predicación del Evangelio. Ese fruto también son dones. Ese fruto también es el amor de Dios derramado en nuestro corazón. Ese fruto también son los 9 dones de poder, pero también son las 7 partes del fruto del Espíritu. ¿Son 7 o son 5? Ok. Lo corché. Entonces, después de que ya nosotros estamos injertados, en 1 Corintios 6:17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, cuando ya estamos siendo injertados, cuando ya hemos sido injertados, entonces tenemos la misma esencia del Señor Jesucristo en nosotros. Entonces, ya la naturaleza de pecado no existe en nosotros. No existe. ¿Por qué? Porque Él derramó su vida, derramó su sangre. En un cuerpo, si nosotros sufrimos una desangrada, Dios nos guarde, pero si sufrimos una desangrada, sencillamente nos morimos. Esa desangrada la hizo el Señor Jesucristo. Él dio su vida por usted y por mí. ¿Para qué? Para quitar esa naturaleza pecaminosa de nosotros y darnos una naturaleza divina junto con Cristo en lugares celestiales. Por eso dice, 1 Corintios 6:17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Gálatas
Este es el versículo de Nancita y de nosotros y de todos. ¿Se lo pregunto o no se lo pregunto? Sí, bueno. Entonces, ¿cómo dice Gálatas 5? ¿Qué? 2:20 la cosa. Entonces dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, ya se hizo el injerto para que en ese injerto, o sea, nosotros fuésemos llevados también, o sea, muertos con Él, pero también viviremos con Él. Entonces, dice que si nosotros no vivimos, sino que es la naturaleza de Dios en nosotros, entonces Él fue el que pagó el precio por mí. Y ya cuando estoy injertado en esa crucifixión, en esa naturaleza, la naturaleza de pecado ya fue crucificada. Yo estoy muerto al pecado. Entonces estoy injertado en la vid verdadera y daré mucho fruto. Ese fruto puede ser al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, también nos da salud en abundancia y somos administradores de su gracia. Entonces, Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, Él se hizo maldición por nosotros, para que nosotros viviéramos la nueva naturaleza en Cristo Jesús y podamos ser coherederos con Cristo, pero ya muertos al pecado. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? El Señor se hizo maldición por nosotros para que estuviéramos plenos y capaces de permanecer en Él y nada nos juzgue. Entonces, después de que nosotros hemos sido injertados, viene algo dentro de nosotros que se llama el sello del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Entonces, ese sello está en Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. Entonces, ¿cómo cambia la naturaleza de nosotros? Que era una naturaleza de muerte, una naturaleza de pecado. No quiero recordar lo que yo hacía, ni recordarle a usted su vida pasada tampoco. ¿Por qué? Porque es mejor este cambio de naturaleza. Es cómo nosotros podemos vivir en esta naturaleza que es la naturaleza celestial. Es cómo damos el fruto después de que somos injertados. Por eso una persona que no ha nacido de nuevo no puede dar fruto de esta categoría porque no ha sido injertado en Cristo. No ha cambiado su naturaleza pecaminosa por una naturaleza celestial o por una naturaleza divina. Amén. En este verso de Gálatas, donde dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, cuando nosotros hemos sido injertados en Él, la maldad de nuestras vidas ya no puede estar en Cristo. Ya ni siquiera las enfermedades hereditarias, ni siquiera la pobreza, ni siquiera tenemos parte con el diablo. ¿Por qué? Porque ya somos uno con el Señor. Entonces, cuando nosotros usamos su nombre, cuando nosotros tenemos esa autoridad en nuestro espíritu, entonces debemos usarla. Cuando nosotros tenemos a ese Señor Jesús que resucitó, que no nos dejó en vergüenza por causa de que Él resucitó, entonces nosotros también hemos sido resucitados con Él y empiezan a echar hojas. O sea, nuestro injerto en Cristo empieza a echar hojas. Esas hojas son el fruto del Espíritu, que es
caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. Entonces, a veces a las plantas, Tomás, hágame el fa y me devuelve la imagen. A veces estas planticas empiezan a salirle normales, hojas normales que son propias del injerto, no del tronco. Entonces ahí es cuando empezamos a pensar mal muchas veces, y por eso Romanos nos habla acerca de que no nos podemos conformar a este siglo, sino que debemos transformar nuestra cabeza. Nuestra cabecita, ¿cómo la transformamos? Por medio de la palabra de Dios, pasando tiempo en la palabra de Dios, congregándonos, y también ahorita vienen algo que se llaman matrículas de SEPCO, entonces hay que saber cómo llegar a esta escuela, porque es una bendición para todos los que podemos ir allí. No hay nada que nos juzgue. Gálatas 5:22. La siguiente. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Entonces la ley era que si uno no hacía, pues, o sea, tenía la condenación. La ley eran 613 mandamientos, fue paz. Entonces, nadie viviría por la ley, eso sí. Entonces, cuando nosotros vivimos por el fruto del Espíritu, cuando nosotros vivimos injertados, cuando el fruto del Espíritu está en nosotros, dando esa esencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas, entonces no hay nada ni nadie que nos pueda juzgar. Cuando nosotros damos ese fruto, entonces ya nos estamos pareciendo más a Él. ¿Cuánto nos demoramos? Toda la vida. Y pues si alguien está dando todo el fruto como debe ser, pues bendito sea y sígase preparando, porque pues la venida del Señor Jesucristo está cerca. Para crecer necesitamos estar o permanecer en la vid, alimentarnos de la vid. Porque dice que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que Él nos habla son Espíritu y son vida. Entonces, aquí hay dos tejidos. Entonces, uno es el xilema y el otro es el floema. La cascarita y está digamos que el tronco. Entonces, cuando nosotros estamos injertados ahí, vienen dos cositas, que es la palabra y el Espíritu. Cuando nosotros estamos injertados, entonces empezamos a recibir la palabra de Dios para que nosotros podamos vivir la palabra. Entonces necesitamos al Espíritu, porque la palabra sola no hace mucho si no estamos conscientes de que estamos injertados en Cristo. Entonces, para eso necesitamos haber recibido al Señor Jesucristo, que ya aquí todos hemos recibido al Señor Jesucristo, ya todos han sido injertados o hemos sido injertados. Entonces nos pertenece lo siguiente, que es el Espíritu y la palabra, que ellas son las que nos edifican y nos llevan a un feliz término. El injerto empieza a crecer y tiene algunas hojas que no son de su naturaleza. Bueno, esto ya lo vimos un poquito atrás. Pero estas hojas, o sea, son de la antigua naturaleza, son formas de pensar, palabras que no son propias de un hijo de Dios, como queja, muerte, obras como algo que son como falta de perdón, las obras de la carne que van en contra del Espíritu. Entonces, cuando el Padre es el labrador, empieza a corregirnos, nos da la instrucción y nos llama a dar fruto, y ese fruto que permanezca para siempre. Esa era la palabra que el Señor me había regalado para el día de hoy, y pues espero haya sido de edificación para sus vidas.